Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo Biblia Abierta. En este momento me encuentro muy bien acompañada junto a Damaris para poder saludarles e introducirle un poco en relación a este programa. Así es, nos encontramos nuevamente estudiando y seguimos estudiando el Génesis, la creación. Y esta vez vamos a profundizar en la lección número 7 que estamos estudiando durante esta semana, que se titula El pacto con Abraham. Así es. Este programa, queridos, tiene como objetivo poder ayudarte a ti como maestro a poder profundizar y poder estudiar durante la semana lo que es la lección número 7. Queremos poder ver el rol del maestro, qué es lo que debe hacer, poder darle tips y poder profundizar y poder ayudarle un poquito más a que la escuela sabática sea cada vez algo mejor y obviamente lo mejor para Dios. Así es, y si tú quieres ser parte y quieres invitar a algún amigo, tal vez algún maestro de escuela sabática que quieres que pueda formar parte de este programa, te invitamos a que puedas compartir este link a otros para que más personas puedan recibir el mensaje de nuestro Señor. Excelente, así que vamos a orar, vamos a pedirle a Adam que pueda inclinar el rostro para que podamos orar. Amén. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque permites reencontrarnos, Señor, en este programa, en este nuevo capítulo. Te pedimos para que seas tú quien dirija y pueda guiar sobre todo a nuestros panelistas. Bendice a cada persona que nos acompaña, en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que te quedes, a que puedas compartir la transmisión porque ya vamos de lleno al bloque número 1 con nuestra querida hermana Evelyn y Janet. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes a un nuevo programa de Biblia Abierta. El día de hoy vamos a continuar estudiando la vida de Abraham y esas promesas que Dios tenía para él. Pero antes recordar que este programa es, si bien para toda la iglesia y para que todos podamos enriquecernos con el contenido de la escuela sabática, especialmente para los maestros y en forma de apoyo a sus clases, a su unidad de acción el día sábado en la mañana. Así que vamos nosotras con Janet a darles tips, vamos a ayudarlos también las chicas Domi y Dan, para que ustedes puedan contar con más herramientas para que su clase de escuela sabática sea todo un éxito con la ayuda de nuestro Señor. Dicho esto, quisiera darle la bienvenida aquí a Janet, que está junto a mí. ¿Cómo está Janet hoy? Muy contenta de poder estar aquí en este programa contigo, Eve, y por supuesto ser un aporte para nuestros maestros de escuela sabática. Así es. Bueno, estudiamos lecciones pasadas, ¿verdad? Que hubo una liberación de Lot, que se dio el diezmo a Melquisedec, y vamos avanzando y el siguiente capítulo comienza ya con una promesa muy bonita de Dios. Así que vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias, queridos hermanos, en Génesis 15 y veamos lo que dice el versículo 1. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Con esta hermosa promesa vamos a dar inicio a este repaso de escuela sabática, a estas promesas de Dios y vamos a ver también la reacción a Abraham. Nosotros, Janet, aquí a lo largo y los primeros versículos de este capítulo vemos una promesa muy linda, pero también vemos a un Abraham triste. Vemos a un Abraham que ya hace tiempo se le dio una promesa, pero que los años pasaban y él no tenía ni siquiera un hijo. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la forma en la que Abraham toma esta promesa de Dios? Bueno, primero, Eve, es importante entender los tiempos de Dios. Porque recordemos que Dios se mueve en otra esfera, en otros tiempos, ¿verdad? No como los nuestros. Sin embargo, me encanta el capítulo 15 del libro de Génesis, porque en ese capítulo Dios formaliza el pacto, la promesa que Dios le había entregado a Abraham tiempo atrás. Así que es como cuando tú le dices al Señor, bueno, me dijiste que me ibas a mandar algo y ¿por qué no llega? Claro. ¿Cierto? El versículo de memoria lo dice así, ¿cierto? Ando sin hijo, Señor. Mira, tengo aquí a Eliezer, pero no es mi hijo. Entonces, de alguna manera, Dios permite que Abraham sienta la urgencia de que el hijo prometido, la promesa, se cumple. Así es. Y quizás, claro, en su momento Abraham le decía al Señor o le reclamaba, ¿verdad? Como mi mayordomo, como mi esclavo en realidad,
mejor dicho, va a quedar heredero de todo. Y Señor, tú me prometes una descendencia tan numerosa y yo no la veo y los años pasan. Y puede ser que hoy en día haya muchos alumnos de la escuela sabática que se pregunten lo mismo. Señor, estoy sin trabajo. Hace tiempo que ya no tengo los recursos necesarios. Señor, ¿qué pasa? Porque oro todo el tiempo, oro todos los días por mi hijo, mi hija alejada y los años pasan y parece que su corazón sigue duro. Pasan los años y sigo teniendo los mismos conflictos con mi esposo, con mi esposa, no se solucionan. Y tema de salud también. Temas de salud, Señor. Claro. Yo te sirvo tanto, estoy todos los sábados aquí, estudio tu palabra, le hablo a otros, pero sin embargo no me quitas este dolor o no se lo quitas a un familiar. Y podemos ponernos en el lugar de Abraham. Sí. Y si nos ponemos en ese lugar sería lo ideal responder como él respondió. Así que, ¿te parece si vemos cuál es la respuesta de Abraham, Janet, en el versículo número 6? Dice así: y creyó a Jehová, y él se lo contó, por justicia. Esa es mi versión. Así que Abraham le creyó. Y hoy en día necesitamos, ¿cierto?, desarrollar nuestra fe en Dios, en la única persona que es capaz de ordenar nuestra vida, de resolver nuestros problemas, porque Dios busca nuestra felicidad y busca cumplir sus propósitos. Dios tenía un plan para Abraham, tenía un plan para Adán, para Eva, para Noé, para Abraham, para todos nosotros. Dios tiene un plan. Y ese plan sigue en acción dentro de los tiempos de Dios. Y a veces no es fácil esperar. Qué bonito sería, queridos maestros, que cuando sus alumnos lleguen a su clase, o sus compañeros, si es que ustedes son un alumno, y puedan irse este sábado, luego de estudiar esta lección, con esa fe que Abraham tenía, con esa confianza en Dios, que él entendía que el cumplimiento de la promesa no dependía de uno. Que sus alumnos entiendan que si Dios promete, Dios cumple. A su tiempo, pero podemos estar confiados. Y fíjate, Eve, que es importante lo que tú dices, porque si decimos creer, entonces también decidimos esperar, decidimos confiar. Creer no significa, ¿cierto?, yo te creo, pero rápido, ¿cierto? Actúa rápido, en mi tiempo. No, creer involucra tiempo y espera. Y llegamos, ¿cierto?, a la situación triste de Abraham, ¿verdad? Al capítulo 16. Y yo creo que todos en algún momento hemos pasado por este valle, ¿cierto?, de la duda. A veces cometemos muchos errores. Y fíjate, Eve, que cuando Abraham comete este error, no solamente las consecuencias nos persiguen hasta el día de hoy, sino que además pareciera que Dios hace un alto y guarda silencio frente a nuestros errores. Así es, aquí vemos que han pasado 10 años. Luego de esta promesa tan hermosa que nosotros leímos, que llenó de esperanza, que le fue contado por justicia esto a Abraham, vemos que pasa una década completa. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, a Abraham triste, desesperanzado, viendo que los años le pasan no solo a él, sino también a su esposa, que su momento de tener hijos, su momento fértil había terminado. Y yo me lo imagino a Abraham diciendo, ¿y cuándo será el día? Y pasan así 365 días tantas veces y no pasa nada. Y aquí viene la esposa. Y fíjate que pensando en esto, Eva, aquí la esposa tiene mucho que ver en la vida espiritual del esposo. Podríamos decir muchas cosas de Sara, ¿verdad? De cómo, digamos, su gran idea no era tan genial, ¿ya? Porque finalmente la promesa era para Abraham, pero la involucraba a ella, ¿cierto? Para que se hiciera efectivo la herencia de Abraham. Sin embargo, la amargura de Abraham también afectó a Sara. Y a lo mejor la amargura de Sara no encontraba tampoco consolación en Abraham. Así que ella tuvo una gran idea para ella, ¿verdad? Así es. Cederle a su sierva Agar. Entonces nosotros podemos pensar, porque sabemos que el actuar de Sarai fue erróneo,
porque le quiso dar una ayudita al Señor. Él dijo, bueno, como pasan los años, esto no se cumple. A lo mejor. Claro, se ve que yo no tengo que estar con las manos cruzadas, se ve que algo tengo que hacer. Yo entonces, Señor, voy a ayudarte para que esta promesa se cumpla. Así es. Pero ahora hay un problema en esto porque nosotros podríamos interpretar como que si Dios nos da una promesa, nosotros nos debemos quedar con los brazos cruzados para no ser como Sarai y dejar que Dios haga. Entonces, ¿esto, Janet, es correcto o el contexto en el que ella lo hizo en realidad no era el correcto, pero cuando Dios nos hace una promesa es necesario que trabajemos? Lo que sucede acá es que Dios es claro con Abraham. Él no habla de tiempo, Él habla de una promesa. Es como la segunda venida, ¿cierto? Vendré otra vez. No puso fechas y solamente habla del acontecimiento. Eso indica de que a mí me queda solo confiar y esperar. Y es eso lo que no le gusta al ser humano. A nosotros nos gustan las cosas fáciles, rápidas. Entonces, algo natural ocurre en la vida de Abraham. A medida que fue pasando el tiempo, obviamente su fe en Dios fue decayendo. Esa promesa, esa esperanza. Así que podemos encontrar incluso dentro de nuestro grupo de acción, querida Eve, y esto es para los maestros, para que los maestros, ¿cierto?, puedan tener esa sabiduría frente a sus estudiantes y darles a entender que cuando Dios nos da una promesa, no coloca fechas, no coloca un tiempo establecido. Él da una promesa cuando dice, yo te bendeciré hasta que te sobreabunde. No dice que te va a bendecir hoy, dice que te va a bendecir, siempre. Entonces, a veces nosotros queremos sentar a Dios y decirle, bueno, ¿a qué hora empezamos, verdad? Darle los tiempos, y no es así. Y puede ser que dentro de nuestra unidad de acción nos encontremos con hermanos, miembros que su fe ha decaído, que han esperado tanto por una respuesta y no la han encontrado, que sienten que Dios guarda silencio, que sienten que Dios, ¿cierto?, no está trabajando. Pero la lección muestra que a veces los silencios de Dios son importantes. El actuar de Sarai, en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, no fue erróneo, porque no es erróneo que nosotros luchemos por las promesas de Dios. Lo que estuvo erróneo en lo que ella hizo fue que iba en contra de lo que Dios quería. Ella, mediante esa lucha que hacía por tener un hijo, pecó, porque buscó un hijo no entre su esposo, sino con su sierva. Y nosotros puede que también intentemos apurar las cosas de Dios, pero por métodos que el Señor no aprueba. Porque luchar por nuestros sueños, luchar por las promesas del Señor no está mal. De hecho, Dios no nos pide que nosotros nos sentemos a esperar que las cosas sucedan. Nos pide que luchemos por eso. Pero siempre, y aquí esto es algo importante, siempre de la mano de Dios. Porque la lección menciona algo bien interesante, y es que Sara hablaba de Dios, pero no hablaba con Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, cuando, queridos maestros, sus alumnos ruegan a Dios por cosas, fijémonos primero que nada de estar tomados de la mano de Él y de hacer las cosas para que se cumplan, claro, pero hacerlas en concordancia a lo que Dios nos pide. Sí, es interesante lo que tú presentas, Eve, porque efectivamente podemos esperar en las promesas de Dios cuando hay una relación con Dios. Y eso implica tiempo, ¿cierto? Crecimiento. Y en este caso, fíjate que la decisión de involucrarse con Agar no nace de Abraham, nace de Sara. Y más adelante encontramos otra vez a Sara con una actitud, ¿cierto?, también incrédula. Entonces, es natural que nuestra vida cristiana tenga esos momentos de duda, es natural. Pero esa duda no nos debe llevar a colocarnos en el papel de Dios, tomando decisiones, ¿cierto?, que tarde o temprano nos van a traer consecuencias muy tristes. Y vemos las consecuencias, ¿verdad? Vemos que hay consecuencias en la historia de Abraham.
Vemos cómo empezó ese contexto familiar a tener conflictos, a tener peleas, a tener miradas. Terminó echándose, ¿verdad? Echándose a una persona, a una mujer embarazada, Agar. Pero vemos que a pesar de todo eso, vemos que a pesar del error que cometieron Abraham y Sara, Dios aún sigue bendiciendo. Y esta parte, mis queridos hermanos, vamos a verla en el segundo bloque, porque créanme que el Señor, nosotros podemos pecar y hacer desastres, pero el Señor de eso puede sacar la mayor de las bendiciones. Así que quédense con nosotros porque ya volvemos al segundo bloque de nuestro programa Biblia Abierta. Queridos amigos, queridos maestros, en este momento quiero poder compartirte un tip para que puedas mejorar y fortalecer tu unidad de acción. El primer tip es que, querido maestro, tienes la gran misión de poder enseñar las Escrituras, poder enseñar la palabra de Dios a cada uno de tus estudiantes para poder profundizar y para que en mente podamos entender la importancia de la Escritura y la importancia de lo que la escuela sabática quiere poder transmitirnos. Vamos a leer a continuación un escrito de nuestra hermana Elena y poder respaldar en relación a este tip. Así es, en Consejos sobre la obra de la escuela sabática encontramos una cita que dice: si alguien piensa que es capaz de enseñar en la escuela sabática o en la escuela primaria la ciencia de la educación, necesita en primer lugar aprender a temer al Señor, lo cual es el principio de la sabiduría para que pueda enseñar esta, la más elevada de todas las ciencias. Luego de este tip vamos a pasar nuevamente con nuestra querida hermana Janet y nuestra querida Eve al segundo bloque. Muy bien, volvemos a nuestra historia de Abraham, a nuestro estudio de su vida, y nos encontramos de que desde todo el episodio que él tuvo con Sarai y con Agar, pasó más de una década, pasaron 13 años. Y el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho aún no se cumplía. Nos encontramos con un Abraham de 99 años. Imagínense que ya desde la primera promesa habían pasado más de 20 años y él todavía no tenía ese hijo con Sarai. Y encontramos que nuevamente Dios le habla. Dios rompe el silencio de tanto tiempo. ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? Bueno, ahora se hace real la promesa. Se hace, ¿cómo podríamos decir? Llegó el día. Llegó el día. A mí me gustaría hacer un alto, Eve, en esto, porque cuando Dios guarda silencio no significa, ¿cierto?, que Él está haciendo nada, sino que Él está trabajando. Él está ordenando el desastre que dejamos. Y es importante que el maestro le explique a los alumnos de su clase que cada vez que nosotros tratamos de ayudar a Dios en su vida, o cada vez que tomamos decisiones que están fuera de los caminos que Dios ha establecido en su palabra, muchas veces tenemos que aceptar esos silencios que tiene Dios, porque Dios tiene que reorganizar, por así decirlo, ¿verdad?, nuestra vida. Recuerden que Él busca salvarnos y cada vez que tomamos decisiones echamos a perder su plan. Así que, maestro, enfatice que es importante que cada miembro de su iglesia aprenda a desarrollar fe en Dios, crea en Dios y aprenda a esperar. Aprendamos a esperar en el Señor. Así que llega el día en que la promesa se hace efectiva. Y entonces Dios quiere también cambiar el nombre de Abraham. Y de hecho lo hace. Cambia el nombre de Abraham y le cambia el nombre a Sarai. Y Abraham, ¿cierto?, en la lección nos dice que significa padre exaltado y Sarai significa mi princesa, ¿cierto? Y él le cambia el nombre y entonces ahora le dice Abraham, que significa padre de muchas naciones, y entonces también le cambia el nombre a Sarai por Sara, que significa la princesa. Y también le da el nombre de cómo se llamaría su hijo. ¿Y qué significa el nombre de Isaac, cierto? Aquí dice se reirá o risa, porque en el fondo la promesa, cuando Dios responde a una oración, Eve, ¿cómo se pone tu corazón?
feliz, ¿cierto? Algunos llegamos a saltar de alegría, se cumplió lo que esperábamos. Entonces es importante, induciendo, ¿cierto?, al maestro, quizás hacerle recordar a los alumnos qué promesa Dios ha cumplido en su vida y qué ha producido, ¿cierto?, aquella promesa efectiva o aquella respuesta en la vida de este alumno. Lo mismo sucede con Sara, con Abraham. Llegó el día, Dios le dice, mira, le vas a poner este nombre. Y efectivamente, la promesa cuando llega a nuestra vida nos da solo alegría, felicidad. Estamos llenos de gozo, llena todo nuestro ser por fin. Vemos nosotros un paralelismo aquí que comienza con la salvación, porque este cambio de nombres es relevante para la historia. Porque aquí ya no estamos hablando de que Dios le promete a Abraham ser el padre de la nación que iba a surgir de su descendencia, de Canaán, de Israel. Y Sara no iba a ser solo la princesa de Abraham, sino que habla de que iba a ser la princesa y él iba a ser el padre de naciones. Entonces aquí ya nos está dando un indicio de lo que es nuestra salvación. ¿Y cómo lo podemos comprender esto? Que Dios ya desde ese entonces, cuando estaba inspirando el Génesis, cuando estaba escribiendo esto, ya estaba pensando en ti. Todos. Estaba pensando en tus alumnos, estaba pensando en tu unidad de acción, estaba pensando en nosotros y en que por medio de Abraham nosotros íbamos a hacer esa descendencia, si es que así lo queremos, si es que nosotros lo decidimos, que podría salvarse. Así que podemos ver que nosotros estamos en los planes de Dios siempre. ¿Cómo no le vamos a importarle? ¿Cómo nuestros problemas? ¿Cómo lo que a nosotros nos aflige? ¿Cómo no le va a importar siendo que Él nos ama tanto? Bueno, vemos también que es un relato de risas. Vemos que es un relato donde Sarai escucha a estos hombres, que vamos a hablar ya un poquito de eso, y ella se ríe porque no cree que esto fuera a ser verdad. Y queridos hermanos, no caigamos nosotros en esto también. Confiemos en Dios, no dudemos de sus promesas. Inculquémosle a nuestros alumnos esa fe que no sabe para dónde va, que no sabe cómo va a ser ese desenlace, pero que aún así, si está escrito y si Dios me lo promete, porque yo también soy esa descendencia de Abraham, voy a confiar. Bueno, también vemos el hijo de la promesa. Aquí, en esta lección, ¿cierto?, en el capítulo 18 del libro de Génesis, podemos notar la situación que ocurre porque Abraham y todos los que estaban con Abraham debían circuncidarse, ¿cierto? Ahora, ¿era importante esa circuncisión? Era importante. Recordemos, ¿cierto?, que era la señal de propiedad, ¿cierto?, de Dios. Pero además, la idea era que a través de Abraham y a través de toda su familia, el entorno de Abraham pudiera conocer al verdadero Dios, que es lo que hoy también Dios busca de sus hijos, que por medio de ese pacto, que por medio de esa circuncisión, pero en el corazón, muchos, ojalá todos, pudieran conocer al verdadero Dios. Y sabes, Janet, que Dios sabe, nuestro Creador sabe que nosotros los seres humanos a veces somos un poco porfiados. A veces digo, por no decir siempre. Y que necesita recordarnos una y otra vez las promesas que Él tiene y necesita decirnos: confía en mí, yo estoy al mando de esto, yo estoy dirigiendo este problema que tienes que confiar en mí. Y lo repite, nosotros vemos en la Biblia muchas promesas que nos sirven para reafirmar esta confianza. Y vemos que Abraham también. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 18, volvemos a encontrar, miren, el subtítulo es Promesa del nacimiento de Isaac. O sea, Dios vuelve a reafirmar que él iba a tener descendencia. Y aquí podemos ver un poquito la personalidad que Abraham tenía en relación a cómo él reacciona con estos tres, porque él no sabía quiénes eran, pero son unos desconocidos. ¿Y qué nos enseña a bueno, nosotros? Abraham era muy hospitalario, ¿ya? Es una virtud hermosa y nosotros también deberíamos practicar, ¿cierto?, la hospitalidad. Pero Abraham actúa como Dios es, ¿cierto?
inclusivo, amoroso, hospitalario, y atiende a estas personas sin saber el mensaje que traían. Era importante. Además, no solamente porque le daría la gran noticia de que Sarai, ¿cierto?, quedaría embarazada y al año siguiente tendrían su bebé, sino porque también estos dos personajes llevaban un mensaje un tanto triste para Abraham. Sabe que la forma de reaccionar que tuvo Abraham es, como bien lo decía Janet, el ejemplo que ojalá todos nosotros tengamos. Él era hospitalario. Y la hospitalidad no es un don de algunos, de unos pocos, sino que es un deber cristiano. Así como bien la lección los decía. Y nosotros incluso vemos en la Biblia que cuando Dios se identifica, generalmente lo hace con los necesitados, con los menesterosos, con los dolientes, con los que están sufriendo, más que con el que da. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos bien a otras personas, puede que se lo estemos haciendo al mismo Dios, como Abraham en ese momento. Por eso es importante. Y sabes, Eve, escuchando lo que tú mencionas, ojalá el maestro pudiera enfatizar lo que es la hospitalidad, porque hoy en día se ha perdido mucho dentro de nuestra iglesia. Años atrás era tan común compartir, visitar, ¿no es cierto?, dar lo que tenemos, ¿verdad?, a los que necesitan. Hoy en día estamos como más egoístas. Tal vez, ¿cierto?, por esta frialdad que existe en el mundo también nos ha afectado y por eso no practicamos tanto la hospitalidad. Pero, ¿por qué no iniciar? ¿Por qué no comenzar? ¿Cierto? Así es, qué bonito sería inculcarle eso a nuestros alumnos, ser como Abraham. Y no solo en esto, porque nosotros vemos un poquito más adelante, nos vamos a los versículos a partir del 16, y vemos que Abraham empieza a interceder por personas pecadoras. Que no conocía, porque él solamente conoce a Lot, pero él siente, ¿verdad?, lo que va a suceder, siente que de alguna manera pueden haber personas en esa ciudad que también pueden ser salvas. Y le dice, Señor, puede que hayan 50, y ahí va bajando, y el Señor, por amor a esos 50, no voy a destruir la ciudad. Y vemos que Abraham empieza a decirle, Señor, perdóname, pero quizás hayan 45. Y después, no, pues, Señor, quizás hayan 30, 20, y solo 10. Y la triste realidad es que no había ni siquiera la mitad de 10. Porque finalmente se salva Lot, su esposa y sus hijas. Exacto. Entonces nosotros vemos también aquí la personalidad que Abraham tenía. Eso de interceder por otros. Y aquí, mis queridos maestros, alumnos, invitados, quien esté mirando este programa, tenemos, yo creo que, la última lección importante del día de hoy. Y es el interceder por otros. Sabes que esto es súper importante, porque a veces nosotros como hijos de Dios sentimos que debemos gozar de las bendiciones que Dios nos da y de sus promesas, pero no hemos entendido que el plan de Dios es salvarnos y mientras vivimos en esa salvación, salvar a otros, interceder por otros. Hay tantos en nuestra familia que todavía no aceptan a Jesús. Gente que nos rodea en el trabajo, en la universidad, en la propia iglesia. A veces tenemos personas que llegan a la iglesia y sin embargo su relación con Dios es tan distante. Todavía no han tenido esa experiencia profunda de sentirse salvos. Entonces, somos responsables y de alguna manera Abraham se sentía responsable. Sentía que podía interceder, conocía a su Dios. Conocía que Dios era un Dios bondadoso, que si se pedía, ¿verdad?, intercesión por otra persona, Dios podía extender su bondad. De la misma manera, el maestro de escuela sabática debe permitir, despertar en sus miembros de iglesia esa importancia en interceder por los suyos, por los otros que no lo han conocido. Pero el maestro también debe interceder por ¿quiénes? Por sus propios alumnos. Así es, mis queridos amigos, hemos llegado al final de la lección con este mensaje tan bonito. Maestros, intercedan por sus alumnos. Alumnos, intercedan por sus maestros. Intercedan por las personas que aún no están sentadas con ustedes los sábados. Oren por ellos. Dios puede hacer grandes bendiciones
con la oración de un justo. Así que no nos cansemos de hablar con nuestro Dios y de pedir, reclamar sus promesas. Amigos, nos vemos la próxima semana para un nuevo repaso de la lección. Que tengan un bendecido sábado y un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Queremos agradecer tan importante lección que nos trajeron nuestras queridas hermanas para poder profundizar y también poder entender un poquito más en relación a esta semana. Ya estamos por finalizar, cerrando este 7º capítulo del programa Biblia Abierta, que sabemos que fue de gran bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga y gracias por ver el programa Biblia Abierta.